con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. La visión está basada en Ezequiel, que tiene que ver con la entronización de mundos superiores. Y espero que me poderme explicar, porque como es en hebreo, me tengo que bajar un poquito, ¿va? Sí. Esa fue la visión que el Señor dio a Mujer Idónea. Yo le pido a Dios y a Jesús, que es la palabra, que nos dé toda la sabiduría para hablar de Él, porque cuando usted dice una palabra de que está en la palabra de Dios, esa palabra tiene la presencia del Cristo y entra a su alma a convertir todo lo que está ahí. Si usted le creyera a Dios y está enferma, cuando usted oiga la palabra de Dios, esa palabra penetra el alma, penetra las coyunturas, que es donde está la sangre, que es el alma de la persona, y va a haber un cambio definitivo. Gracias, amado Dios, por darnos esa sabiduría. Yo te pido, Padre, que nos llenes de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, y sobre todo, Padre, que nos llenes de entendimiento espiritual. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si está ahí el código real. Vamos a leer Hebreos 4:12. Yo quiero, mis hermanos, que en el código real o en la unidad usted le ponga atención a esta palabra, porque la palabra es el Mesías, ¿sí? O sea que, hablando claramente, es el Cristo, y Cristo significa el Mesías. La palabra no es Jesús, porque Jesús era el Hijo del Hombre, pero estamos hablando del Cristo, que era la presencia del mismo Dios que estaba sobre de él, para darle como presencia del Padre en forma plena. ¿El doctor? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Sí. En el nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, sí, y más cortante que espada de dos filos. Dice que es viva. ¿Por qué? Porque la palabra que es Cristo, repita, es Cristo. Es Cristo. Tiene espíritu y vida. Y por eso es que es viva. No es una palabra muerta, es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, ¿ve? Hasta el mundo del ¿qué? Del hasta alma. donde se divide el mundo del alma y el mundo del espíritu. ¿Estamos entendiendo? Mis hermanos, por eso la palabra es la única que penetra los mundos. Quizá para mí no sería relevante si no conociera el hebreo, pero al conocer un poquito de hebreo, una mínima cosa, yo entiendo lo que quieren decir, ¿ves? Que dice que penetra los mundos del alma y del espíritu, imagínense. O sea que la palabra, si yo voy a una conferencia con el que sea el más notable de todo el mundo y va a hablar sobre un tema, no tiene la importancia de oír palabra de Dios, porque no tiene la capacidad de penetrar el mundo del alma y del espíritu, ¿eh? Solo me va a penetrar ¿de dónde? En mi mente, pero no en el alma, fíjese, y menos en el espíritu. O sea que la palabra trasciende los mundos, ¿eh? Llega al mundo espiritual. Fíjese pues, si nosotros entendemos eso, va a ver usted qué está diciendo Dios. El hombre a nivel hebreo tiene 5, el alma está dividido en 5 compartimentos. Que estamos viendo el alma espiritual, que es lo más elevado, que es el Yehidá, ¿no? Y Yehidá es lo más importante, como que eso ya penetra. Aquí lástima que no tengo aquí la gráfica. Y después tenemos el Jaya. Por eso es que el Jaya se llama Jaya, porque esto quiere decir un cuarto nivel espiritual. Es como ya entrar al mundo de la luz, ¿ves? Y luego tenemos el Neshama, que es la conexión con estos mundos. Esto es conexión con eso. Después viene el Ruach, que es lo que hablamos a veces en la iglesia, el Ruach, que es el aliento, es el espíritu. Y luego tenemos el Nefesh. Me gusta mucho en el hebreo, mis hermanos, porque en el hebreo esta parte del Nefesh es donde están los instintos, la mala inclinación, está el hombre primitivo, la forma en que actúa un hombre primitivo. Es como el alma
serpentina, ¿cómo decir la serpiente? Ese es cuando la gente se deja llevar por sus emociones, por sus deseos, por su mal carácter, es esto. En cambio, Ruach es el corazón, ¿no? Es esta parte de aquí. El problema es que si usted no deja que la palabra le llegue al corazón, no va a haber una conexión con la parte de arriba. ¿Me explico? Porque entonces esto es lo que conecta la parte del alma casi espiritual, como ya entrando en esos mundos espirituales. Y luego, esa sería, como decir, el alma sentimental, ¿ve? Donde la persona siente. Esa sería el alma animal. Y aquí sería ya como una parte del alma espiritual. Alma espiritual. En cambio, en el griego tenemos nada más el alma. Así es el alma. No podemos entender esto. Espiritual. Pero esta parte de aquí es la que empieza a conectar, mis hermanos, con el mundo del espíritu, con el mundo de la luz. Estas partes. Cuando dice que la palabra es más cortante porque penetra el mundo del alma, es este, y del espíritu. Imagínense hasta dónde llega la palabra de Dios. Pero esa es la palabra de Dios. La palabra. Yo puedo, como soy auditor y tengo mucho conocimiento de finanzas, vamos a hablar de la depresión y que no sé qué. Mis hermanos, o de la depreciación, perdón. Eso no le va a dar a usted ningún conocimiento espiritual, no va a tener relevancia en una sanidad ni nada, sino que le va a dar información de algo que usted va a manejar. Pero una palabra de Dios tiene que poner atención para que penetre en usted. Vamos a ver ahí 2 de Pedro 1:18. Sí. 2 de Pedro 1:18. Mis hermanos, esto es muy importante entenderlo porque la gente, que penetre el alma, pero la gente, ¿el alma dónde está? Hasta cree que es una cosa como un humo que anda por ahí. Pero en el hebreo, el mundo del alma animal está de aquí para abajo, de aquí para abajo. Y es cuando el hombre dice, recibí una noticia, es que sentía que me hormigueaba, porque le fue a tocar el alma animal, las emociones. O si no, recibe alguna ofensa y siente que se le enciende el corazón, hasta le arde de la rabia que tiene. Entonces estamos hablando del alma animal. Pero cuando usted recibe una información y la recibe su alma espiritual, razona y reflexiona. ¿Por qué me diría esa persona eso? ¿Será cierto o será falso? Mire, viene un razonamiento espiritual. ¿Por qué se porta mi esposo de esa manera? Quisiera que Dios me dijera porque yo quiero amarlo a pesar de cómo se comporta. Porque entonces está actuando ¿qué? El alma espiritual. No está actuando el alma animal, que solo va a reaccionar con cólera, con enojo, sino que esta alma va a reflexionar pensando en las cosas espirituales. Dice qué interesante eso. Sí, 2 de Pedro 1:18. Alguien que oiga cuando Dios dé las citas para que le informe a Ingrid. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos. ¿Oyó esto, mío? ¿Nosotros qué? Oímos esta voz enviada del cielo. ¿Por qué la oyeron? Mis hermanos, es que fíjense que cuando yo empecé a estudiar hebreo me quedé así como que yo estaba como que nací, como que entendí que lo que yo predicaba, yo he sido conocida en Guatemala como una mujer que comparte palabra y que escudriña mucho la palabra. Pero siento que a pesar de eso, mis hermanos, cuando yo conocí el hebreo, pensé, yo no entiendo nada todavía. Porque este mundo es la verdad. Este mundo es diferente. Este mundo no tiene nada que ver con lo que yo estudié. Me está abriendo como portales espirituales. Me está abriendo puertas a entender cosas más allá. ¿Verdad qué hermoso? Entonces mi vida empezó a cambiar, mi mente empezó a cambiar. Miro a mis hijas diferente, ahora les aconsejo diferente.
O sea que no es que yo esté tratando de hacerlo, no. Es como algo natural, ¿ves? ¿Por qué? Porque ahora miro las cosas de diferente manera. Fíjese, doctora, que aquí dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con el Mashiach ben David en el monte sagrado. Sí, cuando estábamos, fíjese, ¿con el qué? Con el Mesías ben David, no es el hijo de José. O sea que el Cristo se refiere, por eso es que Pablo dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Le dijo Jesús a los apóstoles. Ah, pues que eres el profeta Elías, eres el profeta que no sé qué, el Jeremías, o el profeta que ha de venir. Pero ustedes que andan conmigo, ¿quiénes decís que soy yo? Que tú eres el Mesías, ¿no? Miren, el hijo del Dios viviente, no el hijo de José. Según los judíos, Jesús vino como hijo de José, pero ellos esperan al hijo de ¿quién? De David. Por eso aquella mujer sirofenicia que le dijo a Jesús, Señor, hijo de David, ¿ve? Entonces él dijo, pero ¿cómo esta mujer sabe quién soy yo? Nosotros leemos eso en la Biblia, pero no le damos el significado, porque no entendemos que se está refiriendo a la verdadera identidad que estaba en Cristo o en Jesús, ¿ve? Fíjese, y por eso la Biblia dice, alguno está en Cristo, en el Mashiach, nueva criatura es, no en Jesús, sino que en el Mashiach, ¿ve? O sea que ahí está hablando Pedro de haber oído, fíjese. Mire la voz de quién. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con el Mashiach ben David en el monte sagrado. Sí, monte Sinaí. Tenemos también esta palabra profética, que es la Mis más hermanos, confiable. ¿quién entendió eso? Fíjese pues, por ejemplo, aunque usted no lo crea, nosotros ya estábamos en ese monte también. Si somos hijos de Dios, ya estábamos en ese monte. Pero aquí Pedro está recibiendo la revelación, ¿no? Recordemos que él fue el que tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo. Jesús, eso es lo que quería escuchar, a ver si ellos ya habían captado quién era él. A Jesús no le importaba ser el profeta Elías ni el profeta Jeremías, nada. Él lo que quería que entendiera la gente es que él era el Cristo. Y esa es la revelación que el pueblo de Dios tiene que tener. ¿Para qué? Para entrar al reino y para tener milagros, para tener el poder de desatar. Sí, ese es. Vamos a leer después Mateo 16, 18. Pero termina de leer esa para... Oiga pues. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con el Mashiach ben David en el monte sagrado. Sí. Tenemos también esta que es la palabra profética, la más confiable. Mis hermanos, por eso es que le voy a comentar. Yo he dicho desde hace años, cuando yo empecé a estudiar el hebreo, a mí no me interesa que vengan profetas. ¿Y sabe por qué? Porque ellos son personas y se pueden equivocar en una percepción de una realidad espiritual. A mí me interesa entender la Biblia, porque esta es la palabra profética más segura, la que tenemos que estar atentos, porque es esta la que me va a cambiar, no que un profeta me hable. Sigo con... Sí, ahora regresemos a al apóstol Pedro. Sí. Mateo 16. Sí, para que vean 18. ustedes, es que es una cosa, mis hermanos, que si usted no entiende eso, por más que yo te desato, que yo te nada, usted no va a tener ninguna autoridad, porque no ha tenido la revelación. Y sobre esta revelación del Cristo es que puso Dios el fundamento de la iglesia. La iglesia de Cristo se debe fundamentar en la revelación de quién es Cristo, de quién es Jesús, que Jesús era el Cristo. No simplemente Jesús, sino que es Jesucristo. Así es. Y les dijo Yeshua, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero empecemos adelante. Más arriba. 16. Muy bien. El rabí prohíbe a sus discípulos revelar a los judíos quién es el Mashiach ben David. Y habiendo... Ya vio, es que mis hermanos en una Biblia así normal es revelar quién es Jesús, no. El Mesías ben David es diferente al Mesías ben José. Son dos cosas distintas. Ben José era el hijo del hombre. Ben David era la parte natural de Jesús, pero Ben David era el hijo
de Dios, Amén. del Dios viviente. Eso es lo que tenemos que entender. La gente habla de Jesús como que fuera normal, pero no. Entonces cuando la mujer sirió venía y se dijo, Señor, hijo de David, se quedó el asombrado. Y esta como sabe que yo soy Ben David. Ben significa hijo de David. Ben es hijo de David. Y habiendo llegado Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a todos y a cada uno de sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le decían, algunos dicen que es Juan, el inmersor, otros que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo Yeshua, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Simón Kefa respondiendo le dijo, tú, mi Señor, eres el Mashiach, el Hijo de Elohim que vive para siempre. Y Yeshua le respondió, cuán bendecido eres, Simón, hijo de Jona, porque lo que acabas de decir no te fue revelado por carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. ¿De dónde vino esa voz que oyó Pedro? Del cielo, ¿me? Del cielo. Y no del cielo común, vino del mundo de la luz, ¿sí? Que se llama Ein Sof Or en hebreo, o sea que vino del mundo de la luz. Yo dije, si hay poca gente voy a hablar un poquito más de la palabra, porque quiero que la gente comprenda realmente quién es nuestro amado Jesús, quién es Él, y que oiga palabra con atención, porque usted está oyendo palabra con atención y solo la palabra que se oye con atención penetra el mundo del alma y del espíritu, ¿eh? Y los problemas, ¿dónde están? En el alma. ¿Verdad que sí? Sí. El cuerpo se enferma, pero los problemas están en el alma. El nudo. Dice que vino una señora que llegó ahí conmigo y estaba pero así con la cara, así llegó, ¿te acuerdas? Entonces yo le dije, mira hermana, bueno, pero ella se fue a meter con un médico, con una nutricionista. Hermana, no tenía que ir a ningún lado a gastar dinero, solamente tenía que obedecer lo que el Señor dice. Usted oiga palabra, oiga, usted está enferma del alma. El cuerpo resultó enfermo porque su alma es enferma. Si usted sana su cuerpo pero no sana su alma, es por demás. Tiene que poner atención. Entonces quiero que llegue a la zona 7. Mi hermano puede oír 1000 prédicas, 10,000, 50,000 y morirse y nunca haber sanado de nada ni haber tenido nada. Porque tenemos que entender que solo la palabra que es Cristo penetra hasta partir al mundo del alma y del espíritu, ¿eh? Solo la palabra de Dios. Entonces es bien interesante que nosotros entendamos esa revelación, porque sobre ese entendimiento que tuvo Pedro, Cristo fundamentó su iglesia. ¿Sabe cómo se llama esta iglesia? Casa de Iglesia de Jesucristo. Iglesia de Cristo, casa de Gracias. gracia y fe. Nosotros, por ejemplo, todos los que nacimos en Elín, en todo eso, nuestras iglesias se llaman Iglesia de Cristo, porque somos, mis hermanos, ministros del Espíritu. Porque sabemos que recibimos información, no es que nos hagamos la gran cosa, pero sí nos gusta escuchar a Dios, nos gusta recibir revelación. No nos gusta hablar con logos, sino que con el rema de Dios, ¿eh? Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi comunidad, y las puertas del Sheol nunca prevalecerán contra ella. Pero cuando usted tenga la revelación, si usted no cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es el que tiene que venir, y ya vino, pero tiene que venir en su segunda venida, si usted no cree que Él es, entonces usted no tiene autoridad sobre ningún espíritu ni potestad. Porque está hablando ahí de las puertas, ¿qué? Del infierno. Usted con ese conocimiento puede cerrar esas puertas. Si no, no las puede cerrar. Por favor, así es, ¿ve? Y las puertas del infierno, las puertas es un portal.
Es un portal espiritual del infierno. No van a prevalecer contra la iglesia, jamás. Va a ganarme a mí el mundo espiritual de las tinieblas, jamás me puede hacer nada. Si yo no creo en eso que creo de Jesucristo, nunca voy a tener un éxito en esta área. Yo puedo estar orando y orando y orando y no pasa nada. Fíjense, mis hermanos, que yo he comentado que yo estaba una vez yendo a un congreso de jóvenes, parece que era, cuando en eso yo vi a una señora que cayó, a una patoja que cayó así. Entonces, como yo yo sentí que esa patoja estaba no era poseída, sino que como manipulada por un espíritu inmundo. Entonces yo iba a pasar a orar por ella, y el líder en esa oportunidad de los jóvenes adultos me dijo, no, tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, pues era decisión de él, ¿verdad? Entonces yo me fui a sentar porque yo estaba sirviendo en esa oportunidad, y que si como a las 10 de la noche, como estábamos con mi esposa esperando que llegara ciertos señores a traer el dinero, entonces fíjense que me fueron a llamar porque la persona no volvía en sí. Fíjense. Y que si cuando yo iba caminando vi a una señora que estaba sentada y me dijo el Espíritu Santo, ahí es, mire, la diferencia. Usted tiene que hacer algo pero oyendo a Dios. Y me dijo, ella está siendo manipulada porque la que tiene el derecho legal es la mamá. Y solo ordénale que todo espíritu de engaño la suelte. En ese momento yo estaba ahí y vi que habían unas hermanas así en la puerta, mírenme, en la puerta de una iglesia, de un cuarto, y no digamos las puertas del infierno. Las puertas del infierno es donde pueden aparecer todas esas potestades, y que tú tengas autoridad sobre esa puerta, ¿ves? Y ordenarles que se queden ahí. Entonces viene y vi cómo estaban actuando. Estaban hacia la puerta, estaban ellas así, la señora adentro. En el nombre de Jesús, fuera, fuera. Pero miraban para afuera, ellas, ¿ves? Entonces dije, hermana, así nunca va a salir un demonio. La Biblia dice, enfrentad, ¿qué? Resistid, ¿qué es? ¿Qué? Que enfrente. Entonces yo entré, espíritu de manipulación, de engaño, fuera, te vas a sentarle. Y la patoja se sentó y se empezó a reír, ¿no? Y vino la señora y estaba sentada. Señora, por favor, pase aquí. Y yo, ¿por qué? Porque usted es la que tiene el problema. Usted anda muy mal. Y sabe que era una persona que trabajaba ahí, pero andaba con unos 2 amantes. ¿Ya vio? Y le gustaba la vida desordenada. Andaba ahí disfrazada ahí. Y empecé yo, pues, el espíritu de prostitución. Y en ese momento vieron ellos que ya tenía el derecho. Y si no sabemos así, si no entendemos este lenguaje, pero es cuando usted tiene la revelación de quién es Jesús. No simplemente Yeshua. ¿Quién es el Cristo? El Hijo de David. Así sencillamente. Si usted no tiene, las puertas del infierno lo van a hacer pedazos, ¿eh? Va a ir ahora por una persona poseída y usted, ay, es que vengo cansada. Al día siguiente grave. Porque usted no tiene la revelación. Porque el fundamento de la iglesia de Cristo está sobre ese conocimiento. Sobre ese entendimiento de quién es el Cristo. Me estoy explicando. Y a esa gente la que las puertas del infierno no van a prevalecer, porque somos la verdadera iglesia de Cristo. Así de siempre. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti, porque tenía revelación, ¿no? O sea que Dios no le entrega las llaves al que se le da la gana. Porque todos, hermano, ¿va que tenemos las llaves del rey? No, mis hermanos, no las tienen. Y también hay una confusión en confundir el reino de los cielos con el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de poder, de paz, de amor y de justicia. El reino de los cielos es un reino de confrontación espiritual. ¿Me estoy explicando? El reino de los cielos es ese lugar donde están las puertas del infierno. El reino de Dios es un lugar de paz, gozo, poder, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque es un lugar diferente. Y desde ese reino se hacen los milagros. El reino de los cielos es donde están las confrontaciones espirituales de la luz y las tinieblas. Es una cosa distinta.
Y si a mí me entrega Dios las llaves del reino, imagínense. O sea que yo soy la que, ¿qué? La que decido abrir la puerta o cerrarla. Ahora sí entendimos, ¿ah? ¿Alguna pregunta, mis hermanos, o no? ¿Ya? Estamos entendiendo algo hoy diferente. ¿Verdad que linda la palabra? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cualquier enfermedad, cualquier cosa, cualquier tribulación que tu tribunal prohíba en la tierra, ¿Oyó? asegúrate que sea previamente aprobado en el reino de los cielos. Y cualquier cosa que permitas en esta tierra, asegúrate que antes haya sido decretado así por el tribunal en el reino de los cielos. Hay confusión, fíjate. Pero mis hermanos, o sea que está diciendo que aquí la gente viene a desatar a la gente y a echarle fuera demonios, no se puede. Yo tengo que estar segura que ya Dios lo decidió. Ahí es una gran diferencia, ¿no? Y una vez oí un pastor que dijo, hay una hermana que yo la conozco y ella dice que ella no va a ir a hablar por toda la gente, sino que tiene que tener la autorización de Dios. Entonces no ha leído el hebreo. Si hubiera leído el hebreo, hubiera visto que ahí dice que cualquier cosa que yo decida aquí como una juez de Dios, tengo que saber que ya Dios lo autorizó. Mire, cualquier cosa que yo haga aquí, estamos hablando de enfermedades, de lo que sea, ¿verdad? Tribulaciones o cualquier cosa. Todo. Tengo que estar segura que Dios ya dijo, puedes orar por ella. Si no, no. Entonces es una gran diferencia. Vamos a volver a leerlo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y cualquier enfermedad, cualquier tribulación, ¿sí? Cualquier cosa que tu tribunal prohíba en la tierra, asegúrate que sea previamente aprobado en el reino de los cielos. Tengo que estar segura que ya lo hizo Dios en el reino de los cielos. Yo no puedo tomar una decisión de echar fuera un demonio de aquí y va de sanar, mire hermanos, de sana, usted sana, que no sé qué. No podemos, porque estamos haciendo algo que Dios no autoriza. Le voy a decir por qué. Supóngase que Dios tiene juicio sobre esa persona o tiene un trato con ella porque esa persona tiene que pasar por un proceso para aprender. Supóngase que fue una persona que deshonró tanto a sus padres, tanto, y Dios las tiene en un proceso de juicio. Y vengo yo y la desato. ¿Qué cree que pasa? ¿A quién le va a juzgar Dios si yo hago eso? A mí, por haber hecho una cosa que Dios no me lo había autorizado. ¿Sí? Jesús vino a decirme, sobre los enfermos poner las manos y eso sanarán, pero tengo que tener discernimiento. Tengo que discernir. No es nada más de que yo ponga porque Pablo dijo, Timoteo, pon tus manos, ¿qué? No pongas tus manos a la ligera, para no participar de pecados ajenos, ¿no? Así es, sí. Y viene la gente y va a desatar a la gente y que va a ser un acto profético para que sane. Y lo que pasa es que viene un tribunal y dice, yo no había autorizado eso, ahora te voy a juzgar a ti. Ese tenía que morir, ahora vas a morir tú. Punto. ¿Entendimos? ¿Ya veo? Yo lo he visto pasar. He visto eso. Claro. Mis hermanos, una vez me recuerdo que fui a un lugar y ahora ya no lo he hecho mucho porque tuve muchos problemas por eso de que Dios a mí me habla, porque pensaban que me creía la gran cosa, pero no. Dice que yo fui a una iglesia con una señora que me fue a invitar. Cuando entré, estaban orando así en rueda y había un varón que estaba ahí. Entonces le dije, hermano, el Señor me muestra que tenía una gran atadura en el ombligo. Y entonces él me volvió a ver así, pero como, ¿quién dice esta quién es? ¿No? Ja, 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 que yo tengo ataduras en el ombligo. ¿Así? ¿No? Hermano, tenga cuidado con lo que hace, le dije. Así. Bueno, pues entonces después terminaron de orar y me retiré para mi casa. Luego, mis hermanos, llegó la esposa de él a visitarme y me dijo, ¿sabe qué, pastora Maites? Que lo que pasa es que él a mí me dice, mami, tal vez esa es la atadura que usted vio. No, le digo, es una atadura en el ombligo.
Usted no puede estar atada con él en el ombligo. ¿Quién podía estar atada a él? Sus herencias, ¿ya vio? A través de la madre o del padre, porque son ataduras del ombligo. Entonces viene, mis hermanos, otra vez llegué, y de paso que a mí Dios me hablaba cosas que quizá les iba a caer mal. Y cuando llegué había una muchacha así en la entrada, así como esa mesa que está ahí, que a veces alguien se pone a anotar, ¿va? Estaba anotando, y cuando entré le dije a la que iba conmigo otra vez la misma: fíjate que con esta va a caer él, le dije. La sangre de Cristo, Maite. Ay, no me digas eso, porque mira, aquel día que una atadura aquí y ahora me decís eso, pero vas a ver que así va a ser, porque esta mujer no ha nacido de nuevo, no ha nacido. Y aunque él predique, no ha nacido de nuevo, no tiene él el nuevo nacimiento, porque si hubiera nacido del Espíritu, él viera el mundo espiritual. Pero si él desata a la gente y echa fuera demonios, los echa también. Dijo Jesús: en aquel día me vas a decir, en tu nombre eché fuera demonios, y te diré, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no es que la gente que porque echa demonios, ay, qué gloria a Dios, que es gran siervo, no. Puede ser del otro lado. Puede ser que los demonios lo echen. ¿Por qué? Por el mundo de las tinieblas, ¿no? Entonces tenga mucho cuidado, porque dice la Biblia: en aquel día me diréis, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, y te diré, no te conozco. Mire, no te conozco, porque hay gente que Dios no conoce, aunque haga eso, porque no viene del mundo de la luz. Y hasta hay muchos ministerios en el mundo que andan haciendo cosas que nada que ver con Dios. ¿Y sabe que es donde más gente va? Porque como hay mucha bulla, y eso le gusta a la gente. Y los ministerios verdaderos a la gente le cuesta llegar, ¿no? Así es. Porque no les gusta que las confronten con la verdad. Entonces, mis hermanos, pasaron los años y cabal cayó con ella. Exactamente. Entonces me visitó a mí el apóstol que lo cubría él, y me dice, no me visitó, sino que lo encontré ahí en San Cristóbal, y me dice: Maite, ¿es cierto que tú le dijiste a fulano que había una atadura en el ombligo? Sí. Ay, mamita linda, ¿por qué no me lo dijiste a mí? Es que él es hijo de una prostituta. Mire, ¿ya vio? ¿Entendieron eso? Y dice que él se rió, me dice: Maite, si eres hijo de una prostituta que trabajaba en el bar de sus abuelos. ¿Ya vio? Mira la gran atadura que tenía. ¿Y dónde la tenía? ¿Va a ver? Mis hermanos, mire, aunque la gente no lo crea, yo me quedaba sorprendida, fíjese lo que Dios a mí me hablaba, y me sigue hablando, ¿verdad? Entonces, lamentablemente este varón pues cayó con ella, y después de eso le dio una diabetes, y ya partió con el Señor. ¿Verdad? Qué lamentable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dedican a echar demonios y todo así, y mueren antes de los 70. Y antes de ¿sí? Exacto. Como idea, toman mucho que ya tiraron la calle, como tienen que ir a caer, y él era uno de los directores de alabanza de la iglesia. Sí. Y en los otros pasajeros conocieran la palabra y los secretos que usted nos está enseñando, pudieran ser la respuesta correcta. Fíjate, Maleni, que yo te agradezco tu comentario. Y una vez aquí vino una persona que vino con un hijo, que el hijo andaba muy mal. Entonces me dijo ella que no hallaba ni qué hacer con ese hijo. Aquí en la iglesia se puso a bailar, ¿cómo le llama? Una cosa que se tiran en el piso y con la cabeza dan vueltas. Sí, entonces, pero una cosa que así todo se hacía cuando yo lo iba a ministrar, como no había gente, se puso a hacer eso. Mira, le dije, te levantás y te vas a sentarle. Entonces vino él y se sentó. Y luego mis hermanos, entonces yo estaba pues, bueno, ¿y por qué anda con esas cosas? Y los papás se mantenían echando demonios, orando por los enfermos en su casa. Entonces yo le dije, mira, cuando tus papás oran en su casa y echan demonios, pastoras, que por eso soy malo, porque yo sentía que los demonios me entraban a mí. Fíjese, yo era un niño, me dijo, y sentía que los demonios me entraban.
¿Y dónde te entraba? Yo sentía que como que aquí se me metían, a veces aquí, y me agarraba hasta dolor de pecho, pastora. Mis hermanos andaban metidos en satanismo. Y los papás se dedicaban a echar fuera demonios en su casa, fíjense. Entonces yo pues no les dije nada porque no era mi incumbencia. Ellos asistían a su iglesia y de ahí les mandaban a la gente para que la liberaran, ¿ve? Y la hermana andaba de prostituta. Se había ido de Guatemala para ir a Estados Unidos a hacer lo que se le daba la gana. Así estaban ellos cuando vinieron aquí. Y quiero agradecerle al Padre porque aquí Él fue restaurado. Mis hermanos, cuando el hombre ya no cree en Jesús, ya no está para él la promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham antes de la ley. En tu simiente te bendeciré. ¿Qué? ¿Bendeciré qué? A tu simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Él perdió la bendición que Dios le dio a Abraham en Génesis 12. Mire que la gente como empieza a leer el hebreo y se pasa al otro lado. No podemos hacer eso, porque Cristo vino, mis hermanos, a cumplir la ley, perdón. Y esta promesa le fue dada a Abraham antes de que existiera la ley en el monte Sinaí. Entonces no entiendo yo por qué se vuelve, porque la Biblia dice en Romanos 4 que si nosotros nos volvemos al judaísmo, dice que entonces hacemos la promesa que Dios le hizo a Abraham, y lo dice claro en Romanos capítulo 4, creo que es 4:14. Uno tiene que estar muy enterado, mis hermanos, de la palabra de Dios para no caer en extremo, ¿no? Yo puedo estudiar hebreo, pero no estudio el idioma, sino que estudio los misterios de la Torah. Eso es lo que a mí me gusta, entender los mundos espirituales, porque dijo Jesús que las puertas del infierno, así ven. Eso me gusta entenderlo. Eso no está en ningún libro de judaísmo, porque ellos no creen en el nuevo pacto, sino que es una asociación de mi alma con el mundo espiritual cuando yo estudio hebreo. ¿Estamos entendiendo? Ellos no leen el nuevo pacto, pero yo así rápidamente voy asociando lo que quiere decir la palabra de Dios para ellos. Sí. Romanos 4:13. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham. Oiga, pues ve, porque se la dio antes de que existiera la ley. Fíjese, oiga. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Exactamente. Porque si los que son de la ley son herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Oyó? Pues la ley ¿Y quiénes son de la ira. ley? ¿Quiénes son de la ley? Ellos, pues, sí, pues. Los judíos, mis hermanos. Mire, yo me río cuando miro a la gente. A la voz, qué suerte tienen los judíos. El verdadero judío somos nosotros, porque fuimos injertados en la higuera natural de Israel. Bendito sea. Fuimos injertados y pasamos a ser herederos de la promesa de que seríamos dueños del mundo, del reino del mundo entero. ¿Cómo podemos perder esa promesa por estar yo pues, volverme judía? Yo puedo estudiar los pues, estudios espirituales del judaísmo, pero no judaizarme. Es una cosa diferente. Y la gente debería saber esto para no dejarse dormir, porque a mí me iban a oír muchas personas y es que ella se está judaizando, andate porque el pastor dice que no sé qué, sí, se van. Sin haber estudiado nada, mis hermanos. Cuando yo soy una que sé dónde estoy parada, porque no me voy a meter a hacer una cosa y menos oír la voz de Dios. Tengo que entender cuando es la voz de Dios y del diablo, ¿verdad que sí? Para llevar una doctrina sana a la iglesia. Así es. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como Solo si fueran. Abraham lo puede hacer porque le dieron la herencia de todo el mundo. Si usted es hija de Abraham por la fe, tiene esa promesa que puede darle vida a lo que está muerto y llamar las cosas que no son como que fueran. No es que esté mintiendo, sino que lo que usted quiere darle vida, le va a dar vida. Fíjense qué interesante lo que perdemos cuando nosotros nos judaizamos. ¿Verdad que es cierto? ¿Y cómo voy a perder yo semejante
bendición de Dios y semejante promesa del Padre. Pues él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas multitudes, Así es, ¿no? conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Sí. Nunca se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se Mis fortaleció hermanos, en fe. cuando usted tenga una duda de algo que está pasando en su vida, usted tiene que empezar a dar gloria a Dios. Gloria, Padre, Dios Todopoderoso, por ese trabajo que tengo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y todo lo que me venga es para mi bien. Todo, Padre, porque estoy en tus manos. Y todo lo que tú determines me va a pasar en mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque todo es para mi bien. Pero la gente se debilita. Deja de creer en la palabra de Dios cuando tiene un conflicto, ¿no? Y nosotros tenemos que perseverar en la palabra, dando gloria a Dios. Por eso los judíos cuando dicen: Señor, fíjese que su papá le dio un infarto. ¿Qué hace un judío? Gloria a Dios. Eso es para mi bien. Gloria a Dios, Padre. Todo esto pasará. No se ponen ahí y siguen trabajando y todo. Señor, su papá tuvo un infarto. Gloria a Dios, todo viene de Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto y bueno. Eso es lo que Dios dice, ¿no? ¿Y sabe que esas palabras hacen que todo cambie? Toditito. Es como que entra la palabra de Dios a operar en ese razonamiento y en esa frase, y todo empieza a dar vuelta a favor de uno. ¿Estamos entendiendo? Así es. ¿Sí? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortalece en fe? No quejándose, mis hermanos, ni asustándose. Por favor, no haga eso. Porque eso es lo que tenemos que entender, que Dios hace siempre lo mejor, ¿no? Lo que pasa es que la gente, cuando se le da un consejo, tiene que obedecer. ¿Sabe que tiene que obedecer? Les voy a contar una experiencia que pasó hace años para que usted vea cómo es que yo me niego a unas cosas, porque yo sé que hay algo que está pasando. Era una sierva de Dios en Mujer Idónea, muy buena sierva, y un día yo la escuché porque yo no quise orar por su esposo. Entonces fue a pedir oración a otras que no entendían nada del mundo espiritual en esta área. Hermanas, quiero que oren por mi esposo para que salga de la cárcel. Entonces, cuando yo iba para afuera, la vi, le: no ores por él. Dios no quiere que oren. ¿Oíste? Por favor, no quiere. Él sabe por qué. Él conoce los tiempos. Por favor, mamita, que no oren por tu esposo. Pero no hizo caso. Y siguieron orando y orando. El varón salió. Mis hermanos, salió solo a enredarse con una mujer que tenía un expendio de drogas. ¿Sí? Miren. ¿Me entendemos las cosas? Porque es que yo, mis hermanos, no quería que ella hiciera eso. Yo no sabía, porque no tenía entendimiento del propósito divino. Pero el Dios me había dicho que no oraran por él. Y yo no iba a orar por él. Por eso lo siento por ese pastor que dijo eso de mí, porque sé que a mí se refirió. Porque yo no voy a orar cuando Dios me dice que no. Y le tengo que obedecer a Dios, no a la doctrina que alguien siga teniendo de algo. Bueno, entonces salió este varón, y mis hermanos, llegó a un evento de matrimonios a la iglesia. Y cuando yo lo vi, se me salieron las lágrimas, fíjese. No entendía por qué se me salieron las lágrimas, pero era una tristeza que me dio al verlo. Y le dije el nombre de mi amigo. Fíjate, mi hijo, le dije que te voy a decir algo que me dice Dios. Yo tuve un amigo que se llamaba Edgar. Yo no sabía que el nombre principal de él era Edgar. Fíjese, porque a veces yo puedo conocer al esposo de tuyo, si sé que se llama Edgar, pues Eric. Pero muchos esposos de muchas mujeres no sé cómo se llaman. Yo no sé. Entonces viene y le dije: fíjate, le dije que yo tengo un amigo que se llama Edgar. Cuando él
oyó una palabra mía, no la obedeció. No la obedeció. Y cuando él quiso hacer lo que yo le había dicho, ya estaba en la antesala de la muerte. ¿Qué hubieras entendido si yo le digo eso? Mijito, Dios quiere que regreses hoy a tu casa, que hoy mismo te vayas con tu esposa. Estaba con su esposa y sus hijos. Por favor, regresa con ellos. No entiendo por qué Dios me dice que por favor te diga lo que le dije a Edgar. A Edgar le dije, Edgar, tienes que servir a Dios. Por favor, y no andaba en malos caminos Edgar, sino que el Señor no quería que fuera un hombre político, quería que fuera un siervo. Por favor, a tu casa. Y entonces se agachó la cabeza y se puso a llorar, ¿ves? Ese fue día sábado. Cuando llegó el lunes, la esposa de él, la mujer, le dijo, ¿regresó tu esposo? No, me dijo, se fue otra vez con la mujer. Al ratito que estaba él ahí, hubo una llamada por teléfono, comunicándole que a él lo habían matado en la puerta de la casa de la mujer con la que vivía. ¿Ya vio? ¿Estamos entendiendo? No entiendo, yo no había pensado que iba a morir. Pero ¿por qué las palabras que yo le decía tenían relación con todo eso? Fíjese. Y por eso bendigo a Dios, porque no porque el Señor me diga cosas sino que era una advertencia. Y puede ser que estemos oyendo, mis hermanos, una palabra que nos advierta. Tenemos que cambiar para este año. Tenemos que tener un cambio total. Tenemos que pedirle a Dios que oigamos palabra con atención, porque la palabra es la única que penetra el mundo del alma y del espíritu. Y por eso es cuando usted se deja penetrar, como María, que dijo, una espada que traspasará tu propia alma. ¿Qué era esa espada? La palabra de su Hijo, Jesucristo. El mismo Hijo de Dios iba a traspasar el cuerpo de María. Y por eso dijo, una espada traspasará tu propia alma, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Eso está en Lucas, parece capítulo 2. Sí, mis hermanos, a mí me apasiona la palabra. ¿Y sabe por qué tengo pasión? Porque como que a mí me la hablara Dios así claro. Cuando yo empecé a leer la palabra, fíjese que yo la miraba como así, como más oscura, como más firme la palabra. Y me quedaba viendo en la Biblia, la leía, pero ¿por qué está más oscura y más grande? Más fuerte, como que está así sobre la palabra, como que fuera en relieve, ¿ve? Así la leía. Era porque Dios me estaba hablando que tenía que detenerme ahí hasta que yo entendiera. ¿Estamos entendiendo? Es como que estaba remarcada para mí, fíjese, como que estaba en un relieve así. Yo miraba la palabra y toda estaba igual, pero esa palabra estaba más oscura y así más fuerte y como en relieve. Ahí me tenía que parar, mis hermanos, porque tenía a Dios que hablarme, fíjese. Y por eso bendigo al Padre, porque me ha revelado tantas cosas. Vamos a leer ahí lo de María. Lucas 2:35. Oiga pues. Y una espada traspasará. Pero antes de eso, unos versículos así. ¿La espada cuál es? La palabra. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Miren, el mismo Hijo iba a traspasar el alma de su madre. ¿Y fue así? Sí, así fue. Así fue. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía el sumo sacerdote Simeón. Sí. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados. ¿A quién estaba hablando Dios? Simón. A María. ¿Ya ve? Estaba hablando a la madre de él. Mis hermanos, si usted no permite que la palabra traspase su alma, que solo le llegue a la mente, no va usted a discernir nunca. No va a tener discernimiento. Y la gente, yo predicando, se levanta al baño, se sienta, estoy en un evento, va de comer y va de reírse. ¿Pero qué es eso? Yo no quiero ni comer ni nada, quiero estar atenta, porque necesito que la palabra traspase mi alma.
que la traspase, porque si no la traspasa me quedo sin nada, para poder tener discernimiento, para discernir hasta los pensamientos de la gente, para no dejarme engañar de nadie. Así es. Oigamos pues. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahí está. Sí. Allí también estaba Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya tenía la edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era viuda hacía 84 años y nunca se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Amén. Ella, presentándose en esa misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Mis hermanos, quiero agradecerle a Dios por esta enseñanza que me permitió compartir, y vamos a orar. Yo quiero orar por la paz de Jerusalén, porque está Jerusalén en un impasse de que Dios tiene que actuar ahí, porque lo que hizo el señor Trump es cierto. Tenemos que orar por eso, mis hermanos, porque la gente mire cuánta gente reaccionó contrariamente. Y eso es para caída de ellos. Por eso Jesucristo va a servir ¿para qué? Para caída de muchos y levantamiento de otros, ¿eh? ¿Estamos entendiendo? Porque la palabra que es Cristo es para caída y levantamiento de otros. Mire, ¿me estoy explicando? O yo voy a creer la palabra, o la voy a rechazar y no la voy a creer. Entonces eso me va a afectar o positiva o negativamente. Si quieren que me explique mejor, me hablo más claro. Pero está bien claro. Por eso dice ahí que es para caída y levantamiento de muchos, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo? ¿Por qué para caída? Porque o tengo que creer en Cristo, que es la palabra, y que tengo que poner atención para que traspase mi alma. Amado Dios, te damos gracias. Y amado Jesús, estamos en un tiempo donde quizá el mundo entero celebre tu nacimiento. Yo celebro tu nacimiento en nuestro corazón, con toda mi alma, que traspases mi alma. Traspasa mi alma, Padre. Necesito, Señor, que traspases el alma de mis hijas, Padre. Que traspases el alma de mis nietos, de todas mis descendencias. Así te pido para todas las personas que estamos aquí, que traspases nuestra alma, Padre. Pero también que traspases el alma de nuestros hijos, nuestros nietos y toda nuestra descendencia, Padre. Queremos gente totalmente con discernimiento, Señor, con entendimiento, Padre. Gente con una conciencia despierta, Padre. Una persona bien dispuesta para las cosas del Señor, Padre. Y yo te ruego hoy y te suplico, Padre, que tengas compasión y misericordia, Padre, para nuestros hijos, para toda nuestra descendencia, Padre. Señor, despiértalos, Padre. Despiértalos, Padre. Despiértalos, Padre. Despiértalos, Padre Santo. Despiértalos, te lo pido. Despierta a nuestros hijos. Despiértalos, Padre mío. Te ruego, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a entender, Señor, que son hijos de Dios, que vienen de una simiente, Señor, que ha nacido de forma incorruptible, y que tú les des un despertar único, Señor, que su conciencia despierte, Padre. En el nombre de Cristo te lo rogamos, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.